Vamos a hacer algo que queríamos hace rato y justo cayó en un día muy movido. La verdad que quiero pedirle en principio disculpas para los dos invitados porque los invitamos pues son dos economistas que creen que la Argentina le va a ir bien con este modelo. Con los cuales, con uno hemos hablado muchas veces, con Ramiro Castinelli, con Iván Carrino, tenemos el gusto de conocerlo recién hoy. Qué pena que lo conozcas recién hoy. Qué pena. Es un excelente economista, una persona de 10. Qué pena que tardaste tanto en conocerlo. Tendremos tiempo para seguir conociendo. Bueno, ojalá lo vuelvas a invitar. Y yo vengo a hacer una editorial muy dura respecto de Milei, que la verdad que no es una buena introducción para esta charla, pero tratemos de separar las cosas porque me interesa mucho que, dado que yo soy muy escéptico respecto a lo que está pasando con el programa económico, e interpreto que la audiencia recibe ese escepticismo a diario, me parece interesante que haya gente que, tratada con mucho respeto, pueda explicar por qué no es escepticismo, porque hay una manera alternativa de ver las cosas. Entonces quiero preguntarles a cualquiera de los dos, digo, el gobierno está diciendo empieza ahora lo mejor, o sea, los 18 meses mejores de los últimos tiempos, etcétera. Y quiero escucharlos a ver si realmente hay motivos para pensar eso o en base a qué, si ustedes creen que es así, qué es lo que uno puede esperar. ¿Cómo estás, Ernesto? Para mí es un gusto estar acá, te digo. Soy oyente de tu programa y... ¿Me puteás mucho? En economía no coincido. En muchas cosas que decís, la verdad que en general estoy de acuerdo. Así que... Bueno, dale. No me gusta... Se vienen los... ni idea. Déjame decirte esto. Argentina es un caso anómalo en términos de crecimiento en la región. De los últimos 46 años, 20 fueron recesiones. Entonces, eso ha hecho que si vos comparás el PBI per cápita de Argentina contra el de nuestros países vecinos, todos nos han acortado la distancia. Éramos el país más rico de América del Sur, todos acortaron la distancia, Uruguay está por encima, Chile está por encima. En este periodo de tiempo tuvimos 20 recesiones sobre 46 años y nos hemos quedado atrás. El programa económico de Milei, y voy a citar a Martín Guzmán acá. Yo me acuerdo de un gráfico de una presentación de Martín Guzmán en una universidad de, no sé si era de Tucumán o de algún lugar en el país. Mostraba un gráfico que era la correlación entre el déficit público y la emisión monetaria para financiar ese déficit público. Y la conclusión a la que llegaba Martín Guzmán es: ¿por qué tenemos tanta volatilidad en nuestro crecimiento? Básicamente esto de tener muchas recesiones en estos años. Bueno, porque financiamos, porque tenemos mucho déficit fiscal que tenemos que financiar con emisión monetaria y eso eventualmente genera una crisis macroeconómica. Entonces, Macri, no te la hago más larga, Macri toma el gobierno y corrige algunas cosas con un enfoque, digamos, pro mercado, ¿no? Salir del cepo, bajar algunos impuestos y demás, y no se ocupa de arreglar el problema fiscal. Y eso deriva en una crisis en el año 2017-2018. Milei hace al revés, dice, no, acá lo primero es lo fiscal. Y parto por ahí, o sea, me parece que hay mucho consenso. No hace falta ser libertario ni liberal para defender el equilibrio fiscal, especialmente en un país como Argentina, en donde el origen de las crisis ha sido eso. Entonces, como primera cosa te diría, por lo menos se está atacando la base del problema, que puede generar otros desafíos, pero que si eso se mantiene y resulta creíble, porque la dirigencia política de cualquier signo lo banca, Argentina va a estar... La probabilidad de que volvamos a una crisis macroeconómica en Argentina se va a reducir significativamente. Así que como para empezar, te diría eso. Eso me parece muy alentador y muy digno de apoyo, ¿no? Así que en primer lugar te diría eso. Mira, para mí Argentina está viviendo un momento histórico. Ese momento histórico es justamente que finalmente le cayó la ficha de que lo que estaba haciendo estaba todo mal. Le cayó la ficha, también era por contraste, ¿no? Un país en democracia con 200% de inflación o un país con déficit fiscal de 15 puntos del PIB sin vivir una guerra. Ni siquiera Israel o Ucrania tienen déficit fiscal de esa magnitud y Argentina llegó a un déficit fiscal de 15 puntos del PIB. Sin guerra, 200% de inflación, sin guerra, evidentemente las cosas se estaban haciendo mal y hace rato, porque eso no se gesta en 3, 4 minutos. De hecho, te tiramos un poquito más para atrás y Argentina no está creciendo hace 3 presidencias. O sea, toda la segunda presidencia de Cristina, que recordemos de la que puso el cepo, toda la presidencia de Macri, que intentó apagar el incendio con gradualismo y así se estroló, es intentar apagar un incendio con un balde y le decís, mira hermano, a este ritmo se te va a prender la casa, y se le prendió fuego la casa. Después vino Alberto Fernández, que eran todos los periomaníacos anteriores que prendieron fuego a la casa, que destruyeron absolutamente todo y que hicieron más de lo mismo, te llevaron la inflación al 200% y el 15% de déficit fiscal, además de algo típico ya
clásicos de dictaduras directamente, reventar el Banco Central, que no quede una moneda. Por ejemplo, en Venezuela vos entrás al Banco Central, no hay un dólar. ¿Por qué? Porque pasó Chávez. Vos entrás al Banco Central de Cuba y no encontrás un dólar. ¿Por qué? Porque pasaron los Castro. Y vos te metés al Banco Central de Argentina y no hay un dólar. ¿Por qué? Porque pasó Cristina. Y de hecho Cristina se fue vendiendo ya en el 2015, dólar futuro, porque yo no tenía más nada que vender. Y en el camino fue expropiando a los Chávez, a los Maduro, a todos los dictadores, fue expropiando empresas, ahorros de los argentinos, sin necesidad de recordar que también expropiaron. A principios de los 90 se expropiaron los depósitos de los argentinos y en el 2002 volvieron a expropiar de los depósitos argentinos. Entonces, te cierro. Argentina hacía rato que estábamos haciendo las cosas mal, estábamos directamente y literalmente copiando la política económica de una dictadura, o sea, controles de precios, controles de cambios, controles sobre las importaciones, exceso de gasto público, reviente de las reservas, endeudamiento masivo y lo que es típico de dictadura, destrucción total de las estadísticas públicas. Y la Argentina en democracia no reaccionaba. Vos decís, wow, loco, ¿qué pasa? Porque a Venezuela o a Cuba ese modelo económico se lo imponen a los tiros. Y acá nosotros lo elegíamos de forma democrática. Entonces, finalmente, y cierro, Argentina reaccionó. Seguramente porque ya la pancita hacía hambre y había 50, 60% de pibes ya en la pobreza, donde directamente no había, la única era la salida a Ezeiza o polenta. Lo único que le ofrecía el peronismo a la juventud era nada más que eso. Hermano, o te conformás con polenta o te vas a Ezeiza. Que usualmente también hacen eso las dictaduras. O sea, o te sometés a esto o te vas. Incluso si te tenés que ir en balsa, te vas a ir en balsa. Entonces, que Argentina reaccione a la degradación social que tuvo, hasta llevar el 50% de los pibes a la pobreza, a reaccionar de que tuvo 15 años sin crecer y encima que nos endeudaron por 500.000 millones de dólares, digo, bueno, qué bueno que reaccionamos y mucho de la reacción fue gracias a la batalla cultural que permitió justamente la tecnología. ¿Y por qué la tecnología? Porque fue las redes sociales lo que permitió abrir otro canal de comunicación para hacer un diagnóstico que la prensa, muchas compradas con pauta, directamente hacían que otra voz nos escuche. Pero bueno, aparecieron las redes sociales, se empezó a escuchar otro diagnóstico, el diagnóstico empezó a calar porque mapeaba con la realidad y en consecuencia dijo, la gente reaccionó y tuvimos la suerte, porque por ejemplo los venezolanos no la tuvieron, de que cuando reaccionaron ya habían perdido la libertad. Los argentinos reaccionamos antes de perder la libertad. A ver, me gustaría discutir un montón de cosas porque a mí me parece que algunas comparaciones son muy exageradas, pero quiero centrarme en lo económico. No en lo político. En lo económico, yo tengo algunos años más que ustedes y he escuchado muchas veces el discurso de vengo yo a reparar lo que hicieron los anteriores. Es decir, era el discurso del kirchnerismo, acuérdense lo que fue el menemismo, lo que fue la reconvertibilidad, era el discurso del menemismo, venimos de la hiperinflación y los saqueos, era el discurso del macrismo, venimos del cepo y la crisis del último gobierno de Cristina. Fue el discurso de Alberto Fernández y es el discurso de Milei. O sea, en la Argentina todo el mundo tiene la posibilidad, cuando llega al poder, de hacer un gran discurso respecto de lo tremendo de lo que se había vivido antes, como vos lo hacés de Ramiro ahora, porque lo que se vivió antes fue tremendo. ¿Quién fue, cómo fue, si fue una política, si fue la otra? Entramos en una discusión. Ahora, quiero centrar la discusión sobre el futuro. Porque lo que yo veo respecto, porque después está diciendo, bueno, ¿qué hace este que dice que voy a reparar todo esto? Lo que dice Ramiro, lo que dice Iván es el tema de gasto público como un tema central. Ahora, yo cuando veo que vos me decís no que hizo lo económico, yo lo que miro es, no sé cuáles son las soluciones, pero sé ver los riesgos, sé ver qué cosa nos cierra de un plan, en cada momento, porque como lo cubro hace rato y como soy viejo, entonces veo, por ejemplo, que asume Milei y empieza a ver un montón de economistas de las más variadas líneas, las más variadas. Vos agarrás ortodoxia y tenés a Cavallo, tenés a Kachanowski, tenés a Cotani, que fue el macroeconomista de este gobierno, tenés a Melconian, tenés a Redrado, tenés a Pratgay, tenés a Álvarez Agís, tenés a Marina del Poyeto. Son los economistas que hemos escuchado toda la vida y te dicen, esto está mal hecho. Y todos te reconocen, lo que vos decís, te lo reconocen casi todos. En lo fiscal estuvo bien, pero ahora está en un laberinto que tiene que ver con cosas que el mismo gobierno hizo mal. Y que enfrenta su momento de una inflación que
no es mucho más alta porque hay un montón de ancla salarial, ancla monetaria, ancla cambiaria, ancla recesiva, ancla de obra pública, algunas se superponen, pero básicamente eso. Y al mismo tiempo tener la inflación del 3%, 2,5%, 3,5%. Si vos levantás algunas anclas, esas anclas te generan problemas en el crecimiento de un sector muy importante de la economía, que es donde habita la gente. Vos levantás esas anclas, corres el riesgo de que la inflación suba. No levantás esas anclas, aumentás la recesión y el malestar social. Sí. Es un quilombo que yo he visto en muchos gobiernos, que vos decís, ¿quién es la culpa? La culpa es el riesgo común, la culpa es el programa económico, estamos discutiendo quién es la culpa hace décadas. ¿Cómo se sale y cómo se conjuga eso con decir se viene el paraíso, como dice Caputo? No sé si se entiende. Sí. No discutamos sobre si se viene el paraíso, porque de vuelta, a ver, Es una boludez, está bien. Eso son es frases, retórica digamos, política, de la está. política, entonces, a ver, y que tampoco dijo paraíso, pero está bien, Está entiendo. Pero me parece que también, viste, vos decís, no, bueno, porque acá está Melconian y Cotani y Álvarez Agis y todo el mundo, pero hay que, digamos, no creo que coincidan Melconian del todo con Álvarez Agis, por ejemplo. Hay menciones sobre que el tipo de cambio está demasiado bajo. Ok, hay menciones sobre que... Pero fíjate una cosa que yo lo escuchaba a Frenkel la otra vez, que habló con quien estuvo en una entrevista muy larga, con Maxi Montenegro. Entonces Frenkel te dice, el tipo de cambio está muy bajo, hay que devaluar. ¿Y por qué hay que devaluar? No, pues si no devaluamos ahora, vamos a devaluar después. Porque al final lo que te dice es, no, tenemos que devaluar, porque si no vamos a ir a un problema en donde la cuenta corriente va a generar un problema y nos vamos a quedar sin reservas y entonces vamos a devaluar. Entonces tenés que devaluar ahora para no devaluar en el futuro. No le encuentro mucha lógica, pero otra cosa más. Ok, el tipo de cambio está muy bajo. Primero, había un crawling peg al 2% mensual con cepo, con brecha. Eso no está. Hay una banda cambiaria. La banda es cada vez más grande. En el medio de la banda hay un dólar que flota. O sea, o flota más de lo que flotaba hace 10 meses y mucho más de lo que flotaba hace 2 años, ¿no? O sea, estamos yendo hacia un esquema donde es cada vez más flotante el tipo de cambio. Y encima, el Banco Central compró, no sé, 6.000, 7.000 millones de dólares. Está comprando. Entonces, la pregunta que habría que hacerle a la posición de que el dólar está muy barato es, ok, ¿cómo hacemos para subirla? Perdóname. Y una cosa más. El dólar está barato. Y entonces... Porque históricamente vos podés decir, el tipo de cambio real está en un nivel inferior al que ha estado. Ok, y entonces, ¿cuál es el problema? No, es que entonces la industria tal cosa. Bueno, ok, la industria no está pasando un buen momento. Se han despedido 200.000 personas de la industria. Pero se ha creado empleo a pesar de eso. Y déjame cerrarte con este dato, porque el tema de la industria es importante. En Estados Unidos, desde más o menos el año 2001, creo, hasta hoy, se perdieron 4 o 5 millones de empleos industriales. Neto de pérdida. O sea, hay 5 millones de tipos que no están más golpeando martillos en una fábrica. Y no hay más desempleo. De hecho, se crearon 30 millones de puestos de trabajo en el mismo periodo. O sea que la gente de la industria se fue a otro lado. ¿Por qué pensar que acá, si no hay industria, desaparece el país? Como dicen algunos y como creo que de alguna manera vos también pensás eso. No me parece que sea una... Es una preocupación de corto plazo, hay transiciones que hay que atender. Sí, como decía Lacha y lo mencionaste ayer, hay transiciones que hay que atender o hay que mirar o hay que ver. ¿Escuchaste verdad el programa? Yo pensé que me estabas mintiendo. No, y eso, digamos, entonces, ok, hay una industria que tal vez estaba demasiado anclada en el proteccionismo, en el dólar caro, en las barreras arancelarias. Tenés que desarmar eso para ser un país normal. Venimos de una anormalidad muy grande. El proteccionismo argentino es una anormalidad muy grande y cuando lo vas desarmando probablemente pones en riesgo algunos sectores que solo sobrevivían gracias a eso, pero no pones en riesgo a la economía, ¿sí? En la economía, si se permite que los factores fluyan de un sector a otro, se van a reacomodar a otro sector. Ramiro. Nuevamente voy más a lo estructural en este cambio de modelo económico y esta reacción de Argentina, y no fue la primera en la historia. Este modelo económico, que si querés nació antes de que llegue Perón, nació más hacia los 30, la crisis del 30, Perón se sube al caballo, le pone democracia finalmente, ¿no? y se consolida este modelo de economía cerrada con mucho gasto público y donde el enemigo es el campo. Ese modelo económico se intentó desarmar 4 veces. El primero que intentó desarmarlo fue Frondizi, el segundo que intentó desarmarlo fue Menem, el tercero que intentó desarmarlo... Los periodos no democráticos no vale ni la pena analizarlos. No vale ni la pena analizarlo. Ahí es la ley de los tiros. Entonces, no es que piola. No vale. Y de hecho Onganía, porque encima
Pero los gobiernos dictadores de Onganía, verdad no hicieron la política de Cristina, hicieron la política de Onganía, el objetivo de Onganía mismo decía, vamos a hacer peronismo sin Perón. Lo decía él mismo. Sí, está bien. Bueno, pero después puso Kirchner vacío. Pero escúchame, no sirve nada de los periodos de dictadura no sirve nada, porque ni no siquiera. te cierra tu discurso. Te estoy diciendo que Onganía lo único que decía. De derecha y de izquierda también. No sirve nada, no sirve nada en la historia, no te queda nada. No perdamos tiempo en analizar algo que no sirve. Bueno, dale. Coincidimos que las dictaduras no sirven. Entonces no perdamos tiempo. Entonces, vamos nada más que cuando Argentina sí con el voto, con la democracia, dijo qué modelo económico quiere, y por eso saco de cuando te lo imponen a los tiros, no tiene ni sentido el análisis. Entonces, cuando Argentina sí tuvo democracia y eligió qué modelo económico, el presidente qué propuesta hacía, lo intentó Frondizi, lo intentó Menem. En el diagnóstico no tengo ni la más mínima duda que Macri como presidente tenía el diagnóstico correcto, pero le pifió en la mecánica. A los baldazos no vas a pagar en tu vida un incendio. Y después, ahora este es el cuarto intento, está Milei saliendo de ese modelo de Argentina de economía cerrada y corporativa, donde se reparten privilegios y ventajitas todo el tiempo entre los amigos del poder. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué esta vez va a salir bien? A ver. Porque con Frondizi y con Menem, ninguno de los dos tuvieron el gasto público. Primero, claro, no tuvieron equilibrio en las cuentas públicas. Y hay otra diferencia no menor, que si bien con Frondizi y con Menem finalmente llegaron inversiones del exterior porque Argentina se empezaba a civilizar. Frondizi y Menem los dos unificaron el tipo de cambio, Frondizi y Menem los dos liberaron los precios de la economía, Frondizi y Menem los dos intentaron acomodar las cuentas públicas, Frondizi y Menem los dos hicieron un acuerdo con el FMI en el sentido de, muchachos, estamos haciendo las cosas más civilizadas como el resto del mundo de Occidente. ¿A qué punto voy? La diferencia con Milei es, número uno, tiene equilibrio fiscal desde el minuto cero. No es que la promesa que lo voy a tener en el último mes de gobierno como te hacía Macri. No, desde el primer mes de gobierno tengo equilibrio fiscal. Y el segundo, y quizás más estructural todavía, es que con Frondizi y Menem, las inversiones que llegaron al país, con Frondizi, por ejemplo, las petroleras, las farmacéuticas principalmente, y fueron inversiones, y las automotrices, y fueron inversiones muy grandes. Con Menem ya sabemos que fueron principalmente los servicios públicos, fueron inversiones que venían al mercado interno, pero no para exportar. Entonces, ¿qué pasaba? Una vez que el mercado es chico, una vez que dejan ingresar dólares por inversiones, se satura el mercado y vos ya después ya no tenés más dólares y la macroeconomía entra en crisis por falta de dólares, ¿no? Esta vez es diferente porque finalmente, si querés, o como las primeras inversiones de los ingleses, que armamos los ferrocarriles para exportar al mundo, vos fíjate que el Rigui, que está llegando a 100.000 millones de dólares, está armando, como en los ferrocarriles de los ingleses, la estructura necesaria para salir a exportar. Entonces, ahora te van a entrar 100.000 millones de dólares de inversiones que empalman con 200.000 millones de dólares de exportaciones. Y encima el Estado está en equilibrio, no va a pedir un peso. En consecuencia, te está marcando de que por primera vez en la historia, estructuralmente, el cuarto intento es el que sale. Chicos, tengo que ir cerrando. Cerrá vos, Iván. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué riesgos ves? Acabo de ver una encuesta que dice que la que tiene mejor imagen en este país es Miriam Bregman, seguido de Axel Kicillof y seguido de Cristina Fernández de Kirchner. Es la segunda que dice lo mismo, ¿eh? Entonces, los riesgos creo que son la sostenibilidad. Mira, la sostenibilidad política. Algo que me parece clave es lo siguiente. Cuando vos haces un ajuste fiscal para bajar la inflación y para bajar el riesgo país, que es básicamente lo que el libro de texto dice que tenés que hacer, el ajuste tiene que ser creíble. Nadie descree de Milei. Lo que sí no le podemos creer es a la Argentina como conjunto que se va a comprometer a mantener esas reglas. Y por eso tal vez empiezan a haber las dudas, y por eso por ahí no baja tanto el riesgo país, o la inflación baja menos, porque el problema es la credibilidad de que el programa de austeridad fiscal, que está destinado a resolver el problema de la inflación y del riesgo país, se mantenga. Entonces, entre otras cosas, una de las cosas que amenaza que ese programa se mantenga es quiénes son los referentes políticos que están del otro lado. Pero bueno, es para por ahí hablar en más detalle. Y vos, Ramiro, corto. Corto. No, sí, el riesgo político no es económico. El riesgo político en el sentido de que si Argentina nuevamente decide como sociedad volver al pasado, tiene el voto popular para hacerlo y tiene la oportunidad y lo ha hecho, no es que no lo ha hecho. Así que si Argentina quiere volver al pasado, Argentina tuvo el Banco Central cumplió 90 años, de los 90 años, 75 años fueron con cepo. Si ese es el camino que quieren, van a tener cepo nuevamente, no hay problema. El peronismo nunca gobernó sin cepo en su vida.
Y el único momento que gobernó sin cepo, que fue la convertibilidad, ni siquiera flotó la moneda. Así que si quieren eso, vayan para adelante. O sea, por suerte y gracias a Dios, la suerte de los argentinos, el porvenir de los argentinos, ya lo decidimos hace más de 40 años los argentinos. Iván y Ramiro, les agradezco que hayan venido. No saben el esfuerzo que hago yo para no intervenir y discutir cada cosa, pero me resulta muy interesante y me parece muy importante que nuestra audiencia escuche las voces respetuosamente, escuchándonos. Así que vamos a hablar muy a menudo. Bueno, con Ramiro ya hemos hablado 20.000 veces. Cuando quiera nos invita. Le tolero que diga cualquier cosa. Sí, él habla, frente a cosas y digo, bueno, dale. Gracias por haber venido de verdad. Estuvieron Iván Carrino y Ramiro Castiñeira, que son dos economistas que creen en este modelo, que defienden a Milei y que, bueno, ustedes los escucharon, creen y ojalá tengan razón que todo va a terminar muy bien.